Tarea número 10. Materia Fenómenos de Transporte 1. Equipo número 7. Integrantes: Renedo Corsino Sandredit, Rosales García María Fernanda, Sánchez Velázquez Arianitzel, Torres Álvarez Emiliano. Problema G. Tenemos el siguiente problema de aplicación de las ecuaciones de Navier-Stokes, donde se pide determinar el perfil de velocidad del fluido. En esta ocasión se tiene un cilindro que está de forma inclinada. Lo que se puede ir observando de la figura que se está presentando de color azul es que existe un punto 1 y un punto 2 de presiones, las cuales son diferentes. La presión 2 es mayor que la presión 1. Para este caso se usarán las coordenadas cilíndricas y entonces se tienen los siguientes componentes. El componente axial, el cual está representado por la letra Z. El componente radial, el cual está representado con la letra R minúscula. Y por último, el componente angular, que está representado por el símbolo griego θ. La imagen de la derecha es una representación gráfica de cómo se comporta la velocidad del fluido dentro del cilindro. Se aprecia que se genera una parábola o curva. Es por la diferencia de presiones que existe en este problema. Ahora bien, solución. Se usan coordenadas cilíndricas. El movimiento del fluido es debido a una diferencia de presión en dirección Z, que es esta. Y a esta presión se le conoce como fuerza de superficie. Existe un gradiente de presión, ya que la presión en el punto 2 es mayor que el punto 1. La velocidad del fluido que se tiene en dirección Z depende de su posición en R. El movimiento del fluido solo va dirigido en componente Z. No existe efecto de la velocidad axial con respecto del componente angular, ya que no hay rotación o algún movimiento angular que se nos esté indicando. Existe una interacción de la fuerza de gravedad, ya que el desplazamiento del fluido está de forma inclinada, y a la gravedad se le conoce como una fuerza de cuerpo. Dependiendo de la dirección que tenga el fluido, la gravedad se va a oponer a este. Si se considera un punto 1 y un punto 2 en el análisis en la dirección Z, la presión es diferente en ambos puntos. Y por último, la velocidad máxima se encuentra en el centro de la tubería. Ahora bien, estas son las ecuaciones de Navier-Stokes que tenemos para las componentes cilíndricas, que es la componente en R, la componente angular, que es θ, y la componente en Z, que es la axial. Esta última es la que nosotros vamos a estar trabajando, ya que las otras dos no tenemos representaciones en este problema. Ahora bien, vamos a ir analizando cada uno de los términos de nuestra ecuación de Navier-Stokes. El primero, el sistema se encuentra en estado estacionario, lo cual dice que el flujo es constante. En cualquier derivada con respecto al tiempo se va a volver cero, entonces este primer término se convierte en cero. No hay componente de velocidad en R, ya que el movimiento del fluido solo se encuentra en dirección Z y por lo tanto se vuelve cero. Ahora bien, el siguiente término nos dice que la velocidad en Z depende únicamente de su posición en R y por lo tanto este término es diferente de cero. Como no hay velocidad angular, se convierte este término es igual a cero. La velocidad de Z no depende de su posición angular y por lo tanto este otro término igual se convierte en cero. El deslizamiento o la velocidad del movimiento del fluido está dado en dirección Z y por lo tanto es diferente de cero. La velocidad en Z no depende de su posición en Z y por lo tanto es igual a cero. Como existe un gradiente de presión en dirección Z, dado que la presión 1 es menor que la presión 2, entonces este término se convierte es diferente de cero. La fuerza de gravedad
influye en el desplazamiento del fluido, ya que se encuentra en una posición inclinada. Entonces, por lo tanto, el término de la gravedad es diferente de cero. La velocidad en z depende únicamente de su posición en r, por lo tanto es diferente de cero. La velocidad en z no depende de su componente angular, por lo tanto es igual a cero. Y por último, este término nos dice que la velocidad en z no depende de su posición en z y por lo tanto es igual a cero. Ya con las condiciones analizadas y con los términos ya también analizados, podemos reducir nuestra ecuación de Navier-Stokes quitando nuestros términos que se convirtieron en cero y por lo tanto tenemos esta ecuación que estoy señalando con mi cursor. Y solamente consideramos que por trigonometría nuestra gravedad en posición z la podemos interpretar como la gravedad por el coseno de θ, ya que está de forma inclinada. Ahora pasamos a determinar nuestras condiciones frontera. Como condición número 1 tenemos la condición de no deslizamiento, que esta nos dice que un fluido en contacto directo con un sólido se pega a la superficie debido a los efectos viscosos y de no deslizamiento, y que este establece que un fluido en contacto con una pared sólida, la velocidad del fluido debe ser igual a la de la pared. Entonces tenemos estas consideraciones, que cuando R es igual a R mayúscula, la velocidad en Z se va a volver cero. Entonces, por lo tanto, la velocidad en Z cuando está en posición R mayúscula es igual a cero. La condición frontera número 2 es la condición de simetría, que nos dice que el plano donde se localiza la velocidad máxima es ahí el plano de simetría. Como tenemos un cilindro, nuestro plano de simetría va a estar en el centro de nuestro cilindro porque ahí se encuentra la velocidad máxima. Entonces, cuando R es igual a 0, tenemos que la derivada de la velocidad en posición z va a ser igual a 0. Entonces, ahora bien, separando variables y reacomodando términos de la ecuación que nos quedó de la reducción de la ecuación de Navier-Stokes en el paso anterior, tenemos lo siguiente, que es esta ecuación. Ahora bien, haciendo una primera integración, nos da esta ecuación, que estoy encerrando con mi cursor. Separando nuevamente variables, tenemos esta, donde, por ejemplo, aquí esta r se convirtió de r cuadrada, pasó a r a la 1, y esta de la constante 1 entre r. Es nuestro único cambio. Y volviendo a hacer otra segunda integración, nos queda nuestra solución general del problema, que es este que se está mostrando de color amarillo. Ahora bien, considerando la condición frontera número 2, que cuando R es igual a 0, para que esta condición se pueda cumplir, en el modelo de análisis se hace la consideración de que la constante 1 o C1 se vuelve 0, ya que tenemos esta, que nuestra derivada en la velocidad en z, cuando está en una posición R, es 0. Ahora bien, aplicando la condición frontera 1, y ya aplicando o ya teniendo en cuenta que la constante 1 se volvió 0, entonces cuando R es igual al radio, que es este R mayúscula, y que la velocidad en z es igual a 0, sustituyendo estas dos condiciones en nuestra ecuación, entonces tenemos este término, esta ecuación, y pasamos a despejar nuestra constante 2 y tenemos esto, que nuestra constante 2 es igual a todos estos términos. Ahora, sustituyendo en la solución general la velocidad en z, tenemos esto, pero tenemos que sustituir nuestro valor de C2 que despejamos aquí, y nos termina dando nuestra ecuación del perfil de velocidad del fluido, que es esta que está encerrada en el recuadro rojo y de color amarillo. Entonces aquí termina nuestro problema G con esta solución del perfil de velocidad.